Habacuc capítulo 2 versículo 6. No levantarán todos estos contra él una parábola y un sarcasmo acerca de él. Dirán, ay del que multiplica lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Y del que carga sobre sí mismas las deudas. Explicación del versículo, Habacuc 2:6. El versículo de Habacuc 2:6 refleja una crítica contundente hacia aquellos que se enriquecen a expensas de los demás. La parábola y el sarcasmo mencionados indican que el pueblo se expresará con desdén sobre los opresores, aquellos que han acumulado riquezas injustamente. La frase, multiplica lo que no es suyo, se refiere a la avaricia y el deseo desmedido por poseer más, sin considerar los derechos de los demás. El profeta plantea un interrogante retórico que invita a la comunidad a cuestionar la legitimidad de las acciones de estos individuos y su eventual juicio por parte de Dios. La expresión, ay, es una exclamación de lamento que subraya la gravedad de la situación. En el contexto bíblico, ay, a menudo precede una declaración de juicio o condenación. Este versículo pone de relieve la idea de que la acumulación de riquezas de manera injusta no permanecerá sin consecuencias. La referencia a cargar sobre sí mismas las deudas también sugiere que aquellos que actúan con avaricia no solo perjudican a otros, sino que también se perjudican a sí mismos, generando una carga que eventualmente tendrán que enfrentar. Contexto del versículo, Habacuc 2:6. Para comprender a fondo Habacuc 2:6, es crucial considerar el contexto histórico y literario del libro. Habacuc fue escrito en un período de crisis para el pueblo de Judá, en un momento en que estaban bajo la amenaza del imperio babilónico. La opresión, la injusticia y la corrupción eran comunes, y el profeta se encontraba en un diálogo con Dios, cuestionando por qué permitía que los malvados prosperaran mientras los justos sufrían. El libro está estructurado en forma de un diálogo entre Habacuc y Dios, donde el profeta expresa sus quejas y dudas. En el capítulo 2, Dios responde a Habacuc, dándole una visión de cómo se desarrollarán los eventos y asegurándole que la justicia divina se llevará a cabo. En este contexto, el versículo 6 es parte de la respuesta de Dios, que revela la certeza del juicio y la vindicación de los justos. Reflexión sobre el versículo, Habacuc 2:6. La reflexión sobre Habacuc 2:6 nos lleva a considerar nuestras propias acciones y actitudes hacia la justicia y la equidad. Este versículo nos desafía a cuestionar cómo nuestras decisiones pueden impactar a los demás y si estamos, de alguna manera, acumulando lo que no es nuestro. La avaricia y el deseo de poder pueden manifestarse en diversas formas en nuestra vida cotidiana, y el texto nos recuerda que estas actitudes no son solo perjudiciales para los demás, sino que también pueden llevarnos a una carga espiritual.